La Biblia cuenta, mientras estaba preso, la vida de José fue diferente a la vida de cualquier otro preso. Si a mí me dicen que voy a ser esclavo, que voy a tener cadenas en mis manos y cadenas en mis pies, que me van a marcar y me van a vender como una bestia cualquiera, yo me atribulo, yo me deprimo, se me quitan las ganas de orar, se me quitan las ganas de ayunar, se me quitan también las de comer. Qué contradicción. Se me quitan las ganas de alabar, se me quitan las ganas de todo. Comienzo a pensar, Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. La diferencia entre nosotros y José fue que allí en la cárcel y allí en la esclavitud, allí en la crisis, José continuó sirviendo a su Señor. Observe usted que se convirtió en el administrador. Observe usted que la prosperidad le llegó aún en aquel lugar. Observe usted que la bendición de Dios siempre estuvo con él. Y cuando usted ve a José en acción, lo ve fluyendo en el Señor, ministrándole a la gente, aconsejando gente, interpretándole los sueños a los presos. Ese no es un lugar para dar campaña evangelística, pero allí lo estaba haciendo José. Ese no es el lugar donde uno sueña desarrollarse como cristiano, pero allí se estaba desarrollando José. El Espíritu de Dios estaba con él en la esclavitud. El Espíritu de Dios estaba con él en la cárcel. Y allí en la cárcel Dios lo usó para mostrar su gloria entre los muchachos. Porque fue que dos políticos fueron arrestados. El uno era inocente y el otro era culpable. Nada extraño. José le interpretó los sueños. Uno de ellos fue condenado a muerte y el otro fue libertado. ¿Recuerdan la historia? Pero cuando salió de la cárcel, habiéndole prometido a José, me voy a acordar de ti cuando salga, se olvidó de José. Ya pasó el tiempo y él se olvidó de José. Pero aunque el político se olvidó de José, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, no se olvidaron de José. Dios estaba pendiente de José. Y ese político excarcelado, finalmente, cuando escuchó que Faraón tenía un conflicto, porque nadie podía interpretar sus sueños, recordó que allá en la cárcel él había conocido a José y lo recomendó. La recomendación llega cuando Dios está con nosotros. ¿Sí? Dele gloria a Dios. No depende del político, depende de Dios. Alabe al Señor. No depende de los hombres, depende de Dios. No depende de los amigos, depende de Dios. Dios llevó el nombre de José a los oídos de Faraón. Y finalmente la Biblia dice que Faraón mandó llamarle. Tráiganme a ese José. Y todo comenzó a cambiar. Dice la Biblia que José se puso de pie. Dice la Biblia que José se peinó, que se afeitó, que se vistió, se puso hermoso, ¿sí? Se le levantó el corazón. Aleluya. Dios está obrando. Pero el milagro no comenzó allí. El milagro comenzó cuando en la adversidad José siguió siendo fiel a Dios. En la escasez hay que honrar al Señor. En el problema tenemos que honrar al Señor. Y así se cumplen nuestros sueños. La historia paralela era la de su padre, cuyo hijo era su sueño. La historia paralela es la de Jacob, cuyo sueño había muerto, porque le llegó la noticia fatal: tu hijo ha muerto. Y Jacob sintió que ya no valía la pena vivir. Existía, pero no vivía. Su vida era un desastre, una eterna tristeza porque su hijo había muerto, una eterna tristeza porque su sueño había muerto. La Biblia dice que estaba enlutado. Capítulo 45 de Génesis, versículo 25. Ya José era primer ministro de Egipto, una de las potencias más grandes
de toda la tierra. Primer ministro. Nunca fue faraón. No fue el primer hombre. No iba en el puntero, pero la Biblia dice: y gobernaba José a Egipto desde el segundo carruaje. Nunca estuvo en el primer carruaje, pero desde el segundo. Las mujeres comprenden esto. ¿Cómo se puede gobernar desde el segundo carruaje? Versículo 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. ¿Quiénes llegaron? Llegaron los hermanos de José. Ya para este capítulo ha ocurrido aquello de que los hermanos de José fueron a Egipto, descubrieron que su hermano era el primer ministro, y a pesar de que tenían miedo y estaban aterrados porque creían: ahora que es poderoso nos va a acabar, ahora que es poderoso se va a vengar, ahora que es poderoso querrá hacer justicia y nos va a meter preso. No era así. José los estaba esperando para amarlos, para servirlos, porque en todo esto el corazón de José no se amargó. ¿Cómo me pueden hacer tanto daño y no amargarme cuando doy lugar a que siga fluyendo el Espíritu de Dios en mí? Bata sus palmas y dele gloria a Dios. En tiempo de crisis y en tiempo de prueba, en tiempo de dolor, es necesario permitir que el Espíritu de Dios fluya. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún. Dígalo conmigo, repita conmigo: José vive aún. ¡Qué gran noticia! Tu hijo vive aún. Tu sueño no está muerto. Tu sueño vive. José vive aún. ¿Qué haría usted si han pasado algunas décadas creyendo que su hijo está muerto y de repente sus otros hijos llegan para decirle: papá, José no está muerto, José vive aún, tu sueño no ha muerto, tu sueño todavía vive, hay ilusión, hay esperanza, hay futuro, vive José? Usted diría aleluya. Amén. Usted diría amén. ¿Qué diría usted? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jacob no dijo eso. Jacob no dijo eso. José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió. No, lea conmigo, no se me adelante. Y el corazón de Jacob se afligió. ¿Cómo es que a usted le dan una noticia tan buena y en lugar de alegrarse se aflige? ¿Cómo es que a usted le dicen una cosa tan maravillosa y en lugar de levantarlo, lo destruye? ¿Cómo es que usted recibe una noticia tan extraordinaria y en lugar de danzar y gozarse y aplaudir y decir aleluya y gloria a Dios y salir corriendo como un loco, se desanima y se aflige? Yo me pregunto eso mismo cuando estoy en una campaña evangelística y veo a alguien que debió haberse convertido hoy y no se convierte. O cuando a alguien en crisis le comparto el evangelio y me dice: no, todavía no. Más adelante. Ore por mí. ¿Cómo alguien puede recibir un mensaje tan extraordinario y salir frustrado? ¿Cómo alguien puede salir de un culto como este, de un servicio como este, de un tiempo de adoración como esta? ¿Cómo alguien puede escuchar la palabra de Dios y salir por esa puerta como entró? O peor. ¿Por qué unos se levantan y otros se caen?